los ensayos que faltan para los de una mezcla asfáltica. El anterior jueves, a lo que tengo entendido, ya se les explicó, creo que 4 o 5 de los ensayos. Hoy día vamos a terminar con los agregados. Ahora mismo les voy a presentar la pantalla. Sí, ya. Ya. Del agrego grueso y del agrego fino. Ahora vamos a empezar con el ensayo de desgaste de Los Ángeles. Creo que alguien más se ha unido. Ya. Ya. Vamos a empezar con el ensayo de desgaste con la máquina de Los Ángeles. Esto está según la ACTMC 131. Si no me equivoco, también les ha mandado una lista con todos los ensayos y las normas que corresponden tanto a la ABC como a la CTM como a la ASTO. Ahora, ¿en qué consiste el ensayo de desgaste de Los Ángeles? El objetivo de ese ensayo es determinar la dureza del material pétreo. O sea, es decir, o sea, qué tan duro es este material, qué tan fuerte cómo puede resistir las cargas, cómo puede resistir el paso del tráfico. Creo que alguien más se ha unido. Ya. Entonces, ese es el objetivo de este ensayo, o sea, determinar el material petro que se va a usar, qué tan duro, qué tan resistente es para nuestras mezclas asfálticas. Ahora, ¿qué materiales se va a usar para estos ensayos? Para lo que es propio de este ensayo es la máquina de Los Ángeles y las esferas de carga, que son estos. Más adelante se les va a mostrar cómo funcionan estos equipos. Y aparte de eso es los tamices. Los tamices que vamos a utilizar en este caso son el número 8 y el número 12. La preparación de la muestra, o sea, como se les indicó anteriormente, antes de cada prueba se tiene que realizar el ensayo de cuarteo, lavado, secado de los materiales. Eso es lo mismo que en otros ensayos. Eh, la cuestión es que se tiene que tamizar por los tamices que se les ha mostrado por el 8 y por el 12 para tener la cantidad de material necesario. Luego de eso se tiene que hacer el cuarteo, se los lava para liberar de los finos y se los seca a 110 grados hasta que tenga masa constante y luego se deja enfriar a temperatura ambiente. El procedimiento. Lo primero que se tiene que definir es qué cantidad de agregado se va a utilizar. En este caso nosotros utilizamos la faja de 19 a 12.5 y de 12.5 a 9.5. Este es el tamaño de la partícula en milímetros. Y esto corresponde efectivamente a la columna 5. Entonces, ¿qué te dice? Te dice que tiene que entre el tamiz de abertura de 19 milímetros a 12,5 milímetros, tiene que haber una masa de 2.500 gramos. Y entre el tamiz de 12.5 a 9.5 tiene que haber un material de 2.500 gramos. Entonces, en total, se tendría que tener una masa de 5.000 gramos o 5 kilos, más o menos 10 de diferencia. Y se va a utilizar estas esferas de cara que se les mostró. Se va a utilizar de estas esferas. Estas esferas van a entrar dentro de la máquina. Ahora se les va a mostrar cómo funciona el ensayo. Estas esferas... estas esferas tienen igual, están caracterizadas y tienen su masa propia. Esta masa propia va a ser de 4.584 gramos más o menos 25. Y el número de revoluciones que se va a utilizar es de 500. Ahora, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Una vez ya secas las muestras, se pesa en las cantidades que te dice en la tabla 1, que son estas, las de 2.500. Y después se pasa a poner, o sea, ya se registra, esta es la masa inicial que se va a utilizar. Esta masa inicial se vierte o se coloca dentro de la máquina de Los Ángeles.
se adjunta el número de esferas que dice en la tabla 1, que en este caso son 11 esferas, y el número de revoluciones que igual te muestra en la tabla 1, que llegarían a ser de 500 revoluciones. Esto se deja que la máquina haga todo el proceso. O sea, esto consiste en que la máquina va a girar y estas esferas de carga van a ir golpeando al agregado. Entonces, esto va a hacer que el agregado se triture. Y lo que nosotros estamos buscando es que tenga la menor trituración posible. Una vez completado todas las 500 revoluciones, como es en este caso, se extrae todo el material que estaba dentro de la máquina de Los Ángeles, incluyendo las esferas. Ahora se retira las esferas y lo que se tiene que hacer es efectuar otra vez el tamizado de este agregado, porque lo que a nosotros nos importa son los agregados gruesos que hemos puesto. O sea, el polvo que se ve aquí sería el material grueso que ha sido triturado. Posteriormente a esto, se reúne todo el material que tienen tanto en el tamiz 8 como en el tamiz 12, se lo lava para poder eliminar todas las partículas finas que se hayan podido crear, se seca en horno hasta masa constante y luego se deja enfriar a temperatura ambiente. Luego de esto se lo pesa y se tiene la masa final. Esto es en lo que consiste todo el ensayo. Las fórmulas o cálculos lo van a encontrar tanto en la normativa del ABC como en la normativa en la normativa de la CTM. Ahora, ¿cuál es el propósito de este ensayo? Eh, o sea, el objetivo era determinar la dureza, pero ¿esto cómo influye en cuándo se vaya a hacer la mezcla? Esto es necesario porque los pavimentos van a resistir cargas de alto tonelaje, entonces es necesario que tengan una resistencia apropiada para que estos no se fracturen, no se rompan y así dañen las carreteras. Eh, Según la normativa, si no me equivoco, esto es de la ABC, que el porcentaje de desgaste de Los Ángeles del agregado grueso no debe ser mayor a 40% a 50 revoluciones. Esto te dice por la de la ASHTO, pero si no me equivoco te dice lo mismo en la ABC. Ya, este sería el primer ensayo. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Si no, podemos pasar al siguiente ensayo. No sé si alguien más se ha unido. Ya. Mm, Todo el mundo llegó tarde. Ya. Entonces, pasemos al siguiente ensayo. El siguiente ensayo es el método para determinar el equivalente de arena. Esto está según la CTM 2419. Esto igual lo van a poder encontrar tanto en la ABC como en la ASHTO. Ya. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este ensayo? Es determinar un procedimiento para poder determinar qué tanto porcentaje de la arena que vamos a utilizar contiene finos plásticos o material arcilloso. El material fino, como ya se les explicó, es todo aquel que pasa el tamiz 475. Creo que aquí está mal, creo que este es el número 4, no es el número 8, el 475. Y ya, ahora, ¿qué necesitamos? ¿Qué materiales necesitamos para este ensayo? Ensayo necesitamos unas probetas cilíndricas que están bajo norma. Necesitamos un pistón y un sifón. Un pistón que se muestra aquí y el sifón que es este. Necesitamos una cápsula de medición, el tamiz número 4, que ustedes ya conocen los tamices, recipientes de bandejas, recipientes o bandejas, un embudo para poder vertir el material y una regla para la medición. Ahora, la preparación de la muestra. Para este ensayo se necesita una solución especial. Entonces, esto se lo tiene que preparar antes de empezar el ensayo. Esto es más un proceso químico y no vamos a tomar tanto de detalle en esto, solo especificar que la solución base contiene calcio anhídrico, glicerina y esto se tiene que hacer en una solución. Esto posteriormente se va a mezclar con
con agua destilada, con las cantidades que te especifica las normativas, y se va a tener una solución para el equivalente de arena. De aquí se toma, de la solución que se ha creado, se toma 22,5 mililitros para diluir en agua destilada, que esto es lo que se va a utilizar con el sifón. Ahora, lo mismo que en cada ensayo. Antes de empezar, se tiene que tamizar para el tamiz número 4 y posteriormente se tiene que cuartear para tener una suficiente medición para al menos 3 medidas de la cápsula que se les ha mostrado. Ahora, ¿cómo aquí empieza el ensayo? Después de tener los tres recipientes llenos, estos se vierten dentro de las probetas y posteriormente se tiene que sifonear, o sea, se llena esta probeta hasta una altura, o sea, se llena con la solución que se ha creado anteriormente, hasta una altura de 100 más o menos 5. Y después se pone la mezcla y va a quedar más o menos así. Esta es la idea. Y después de que estén dentro de la probeta, tanto los agregados como la solución, dejamos reposar 10 minutos, dejamos que esto se asiente un poco. Posteriormente a esto, se cierra la probeta con un tapón y se tiene que agitar manualmente en posición horizontal. Y se debe intentar cumplir que se haga 90 ciclos, o sea, de donde empiezas hasta volver hasta el punto de inicio, o sea, moviendo, en 30 segundos, más o menos en una distancia de 20 centímetros, tiene que ser lo que se mueve la agitación. Esto se tiene que intentar cumplir. Lo más recomendable sería utilizar un agitador mecánico, pero como no se tiene, se lo intenta hacer manual y se intenta cumplir estos 90 ciclos en los 30 segundos. Una vez esté agitado todo, se va a terminar de llenar la probeta. Aquí vamos a volver a utilizar el sifón, como se ve en la imagen. Eh, y esto se va a llenar a una altura no más de 380 milímetros. Se tiene que dar las paredes para que todo el material fino que se ha quedado en los bordes de las paredes se junte con toda la solución y se lo deja reposar. O sea, una vez que llegas a esta marca, se lo deja reposar por 20 minutos y se hace la lectura. Se tiene que hacer la lectura de hasta qué punto ha llegado, hasta qué punto ha llegado toda la muestra. También hasta qué punto ha llegado la muestra, pero sin la arcilla. Y esas son las dos mediciones que se hacen. Posteriormente a que se ha sentado todo esto, se tiene que se poner el pistón, se lo pone suavemente y se registra a otra altura. Se registra hasta a la altura que ha vuelto a llegar esto, porque esto se asienta y el agua sube. Entonces se vuelve a hacer otra medición. Entonces en total se tendrían más o menos 3 mediciones, pero se utilizan solo 2, que lo que nosotros queremos saber es el nivel superior de la arcilla y hasta dónde ha llegado el pistón. Entonces, con esas 2 alturas se va a hacer una relación para saber cuánto es el porcentaje de material arcilloso que se encuentra en la arena. Ahora, ¿cuál es el propósito de este ensayo? Porque esta es la forma del cálculo. O sea, los cálculos o fórmulas ustedes lo van a encontrar en las normativas, tanto en la ABC como en la CTM. Pero, ¿cuál es el propósito de este ensayo? Lo que nosotros no queremos al utilizar estas arenas es que se encuentren materiales nocivos para la mezcla, como sería la arcilla o algunos materiales orgánicos. Entonces, lo que nosotros vemos con este ensayo es que no se encuentren estos materiales dentro de la arena, cosa de que esta arena tenga las mejores propiedades para que la mezcla sea lo mejor posible. Este es el propósito de este ensayo. Si tienen alguna pregunta, me hacen avisar, creo que alguien más. Y ya. Con eso tendríamos 2 de los ensayos. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Si no, podemos pasar con el siguiente ensayo. ¿Qué sería el ensayo de porcentaje de caras fracturadas? Esto es para el agregado grueso. Eso estaba bajo la ACTM D5821. Si no me equivoco, igual. Creo que no estoy muy seguro si está ahí en la ABC,
pero creo que se les ha mandado un listado de las normas que se necesitan, entonces se fijan, pero no estoy seguro si este está en la ABC. Ya. ¿Cuál es el objetivo de este ensayo? Se necesita saber, ya sea por masa o por conteo, el porcentaje de agregados que cumplan un determinado número de caras fracturadas, ya sea una cara fracturada o dos caras, o más de dos caras fracturadas. Estos requisitos te visan en las normas, te dicen qué cantidad, o sea, si te dice para una cara fracturada, se tiene que tener un 90% de las partículas tienen que tener una cara fracturada. Esto te avisan en las normativas cuánto tienen que ser los valores. Igual te lo dicen en las especificaciones técnicas del ABC. Ahora, ¿qué materiales se necesita para este ensayo? Para este ensayo se necesita balanza, que se utiliza para todos los ensayos. Se necesita bandejas para poder separar los materiales, ya sea por masa o ya sea por conteo. Una espátula para poder revisar las partículas, si tienen o no caras fracturadas. Y tamices, que es para separar tanto el agregado grueso como el agregado fino. Ahora, preparación de la muestra. Es lo mismo que siempre se realiza. Se tiene que lavar el material, se lo tiene que cuartear, se lo tiene que secar y después dejar enfriar a temperatura ambiente. Ahora, se va a utilizar el material grueso, es decir, todo lo que retenga el tamiz número 4. Ahora, esto tiene la cantidad que es necesaria de masa va a depender de tu tamaño máximo nominal. Esto del tamaño máximo nominal se utiliza en casi todas las normativas para poder hallar la masa y creo que ya les explicaron cuál es el tamaño máximo nominal. Si no, el tamaño máximo nominal es aquel que retiene el primer tamiz que retiene el 10% de la masa. Cuando ustedes han hecho la granulometría o cuando vayan a hacer la granulometría, el primer tamiz que retenga el 10%, este es el tamaño máximo nominal. En este caso, generalmente está por 19 lo que se utiliza, entonces generalmente se utiliza 1500 gramos. Está aquí. Generalmente está por aquí el tamaño máximo nominal que se usa, 19 o 12.5. Entonces, generalmente está aquí entre 1500 o 500 gramos. Ya. Una vez preparada la muestra, se va con el procedimiento. Ah, como se le dijo antes, se tiene que lavar el material, se tiene que tener ya seco. Esto con el fin de retirar cualquier material fino que haya podido estar en la partícula y que pueda impedir a ver si la cara está fracturada o no. Ahora, ¿cómo se hace mm, la vista, digamos, el análisis de las partículas? Se tiene que tener toda la cantidad de partículas y se tiene que ir agarrando y viendo una por una si tiene caras fracturadas. Ahora, ¿cómo se define si se tiene una cara fracturada? Ustedes agarrando la muestra, lo tienen que poner en una superficie que sea amplia para que ustedes puedan ver. Y se tiene que hacer esto. Se tiene que proyectar el área fracturada de la partícula. O sea, se proyecta esto, de la parte fracturada se lo proyecta y se tiene un área. Ahora, esta área tiene que ser mayor al área de la al área no fracturada. Entonces ahí se puede considerar que se tiene una cara fracturada. Este mismo análisis se hace si se va a tener dos caras fracturadas. Se proyecta cada una de las caras fracturadas y se ve que éstas tengan un área mayor que que el área no fracturada. Después se va dividiendo en tres bandejas. Con la espátula o con la mano, con guante, se lo separa en tres categorías, en las partículas fracturadas, que cumpla lo que se les especificó antes, o sea que el área proyectada fracturada sea mayor al área proyectada no fracturada. Entonces con esto ustedes van a tener cuántas partículas son fracturadas. Muchas veces se tiene partículas dudosas o en la frontera, digamos, que a simple vista no se puede ver si esta área proyectada es mayor o igual o es menor. Entonces, por eso se lo divide en tres partes. Se divide en partículas fracturadas, en partículas que sean dudosas, si está suficientemente fracturado o no, y en partículas no fracturadas. Aquí se puede ver la diferencia entre una partícula no fracturada, estos son cantos rodados, que son redondeados,
con partículas fracturadas. Lo que nosotros necesitamos para las mezclas asfálticas son estas partículas fracturadas. ¿Esto por qué? ¿Por qué no se puede utilizar estos cantos rodados en vez de material chancado o partículas fracturadas? Esto es porque nosotros necesitamos aumentar la resistencia al corte, o sea, es aumentar la fricción que existe entre las partículas para que no haya movimiento de las partículas en la mezcla asfáltica. Esto proporciona una estabilidad en los pavimentos de concreto asfáltico o cemento asfáltico, como les dije, proporciona mayor fracción entre los agregados. Este es el propósito de esto, o sea, se necesita tener estas partículas que sean fracturadas para que haya una mayor resistencia en la capa de concreto asfáltico. Este es el propósito de este ensayo. Es bastante sencillo. Si tienen alguna pregunta, me hacen llegar. No sé si... No, creo que nadie preguntó por ahora. Entonces pasemos al eh, último ensayo que les voy a explicar hoy, que es el método para la determinación de la resistencia de los agregados a los sulfatos. Es decir, qué tanto resisten los agregados a los sulfatos. Se va a utilizar, mayormente se va a utilizar la ABC A0516 más que la ACTM. Esto es más por cuestiones de, en el cálculo. ACTM te da una buena especificación de cómo se tiene que hacer el cálculo que ahora les voy a explicar. ¿Cuál es el objetivo de este ensayo? Necesitamos estimar la solidez del agregado grueso en acción a la intemperie. ¿Esto cómo se lo representa? Se lo representa por una inmersión en la solución de sulfatos repetida. Es decir, la sal que se encuentra en este sulfato se va a ir hinchando y deshinchando por el agua, por la inmersión en agua, lo cual va a hacer que la partícula se dañe. Esto va a intentar representar como si la partícula se encontrara en la intemperie. Ese es el objetivo de este ensayo. Ahora, ¿qué se necesita para realizar este ensayo? Como en todos los ensayos anteriores, se necesita una balanza para saber la cantidad de grado que se va a utilizar. Se necesita tamices, que eran desde el número 4 hasta el 100. Y creo que igual arriba del 4 se necesitan. Vamos a ver bien cuáles son los exactamente necesarios. Se necesita un horno para poder secar el agregado, contenedores o bandejas. No, contenedores y bandejas. El contenedor es bastante especial porque el agregado va a entrar dentro y se necesita que por estos huecos chorre el agua, cosa de que solo tengamos que haya momentos en que esto podamos sumergir para que esté dentro del agua y el agregado esté cubierto por agua o por la solución y después poder sacar y que escurra toda esta agua. Estos son los contenedores especiales. Después, se necesita preparar la muestra, igual que en el ensayo de equivalente de arena. Aquí igual es necesario la preparación de una solución, que es lo que se va a utilizar para este ensayo. La forma de hacerlo es disolver sal en forma cristalina, esta es su composición química, en agua a una temperatura entre 20 más o menos centígrados. Se hace la mezcla y se tiene que revolver o revuelva bien la mezcla durante la adición de la sal para que se puedan formar unos pequeños cristales. Esto se tiene que hacer unas 48 horas antes de iniciar el ensayo para que los cristales se vayan formando. Se tiene que estar casi en constante agitación para que esto no se asiente y eso para que los cristales no se asienten y entonces se tiene que estar agitando todas las 48 horas y después se tiene que dejar que la solución se enfríe, o sea, como si la mezcla en caliente, después se deja que enfríe a temperatura ambiente y se tiene que estar agitando para tener la solución lista y por eso se empiezan las 48 horas antes. Ahora, eh, como en casi todos los anteriores ensayos, se necesita separar primero el agregado en todo lo que es el tamiz número 4. Se hace el cuarteo, como se les explicó, y se lava y seca el material. Ahora, ¿cuál es la cantidad de material que vamos a utilizar? Como les dije, generalmente el tamaño máximo nominal se encuentra aquí, entre 12,5 a 19.
Entonces, es la razón por la que utilizamos la fracción 3. Ahora, ¿esto en qué consiste? Necesitamos que lo que pase el tamiz número 19 y retenga el tamiz 12,5 sea 670 más menos 10 gramos. Esto es una fracción. Y la otra fracción sería todo lo que pase el 12,5, pero se ha retenido por el tamiz de 9,5 milímetros. De esto se necesita 330 gramos más menos 5. En total se va a tener aproximadamente unos 1000 gramos más menos 10. Ahora, como se les dije, se lava la muestra. Lo que siempre se hace, se seca, se la tamiza por los tamices que ya vieron. Tiene que pesar, se tiene que tener estos valores de aquí, de 670 más menos 10 y 330 más menos 5, se tiene que tener la masa exacta. Es decir, ya sea 668 lo que se va a utilizar o 667. Se tiene que tener los valores de la masa inicial. Y se tiene que colocar cada una de estas fracciones en un canastillo diferente. Cada una de estas fracciones va a ir en un canastillo. En este caso tendríamos dos canastillos. ¿Cómo va el procedimiento? Una vez puesto el agregado dentro del canastillo, estos canastillos se sumergen en la solución de sulfato que la hicimos anteriormente. Esto tiene que estar a una temperatura de 20 más menos 3 grados centígrados. Esto tiene que estar por un periodo de 17 más menos 1 horas. O sea, el agregado va a estar dentro del sulfato de sodio por aproximadamente 18 horas. Estos tienen que estar cubiertos por al menos una capa de 0,5 milímetros de toda la solución. Se tiene que evitar que se evapore la solución, por eso es que encima de esto se le tapa con un plástico y para evitar que también entre tierra o alguna otra cosa. Posteriormente a esto, posteriormente a las pasadas las 18 horas, se retira los canastillos de la solución, se deja que escurra y después este material se lo seca hasta temperatura constante, a una temperatura de 110 grados más o menos 5 grados centígrados. Luego se deja que se enfríe hasta temperatura ambiente. Esto se tiene que repetir 5 veces, o sea, una vez que el material se enfría hasta temperatura ambiente, se lo tiene que volver a poner en el canastillo y se lo tiene que volver a poner a la solución de sulfato de sodio y se lo tiene que volver a dejar durante otras 18 horas. Esto se lo realiza 5 veces. Este ensayo más o menos tarda como 5 días, tal vez un poco más, contando la preparación de la solución. Una vez terminado todos los ciclos y que la muestra esté enfriada, se la lava para eliminar completamente todo el sulfato que ha podido entrar dentro de las partículas. Se lo lava para poder eliminar todo este sulfato. Luego otra vez se lo seca en el horno hasta masa constante y se lo deja enfriar a temperatura ambiente. Una vez esté frío, se pesa el material nuevamente para tener la masa final en cada una de las fracciones. Ahora, este es el único que les vamos a explicar el cálculo porque siempre habría un poco de problemas eh, para este cálculo. Ustedes ya saben que van a tener la masa inicial de cada una de las fracciones, o sea, van a tener dos masas iniciales y también van a tener dos masas finales de cada una de las fracciones. Necesitan sacar son estos, el porcentaje ponderado de pérdida de masa en cada fracción de la muestra. Es decir, del material, cuánto se ha perdido por los sulfatos y qué tanto resiste el material. Ahora, estos tres datos ya los tienen ustedes. El único que no lo tienen es el PPR, que es el porcentaje parcial retenido correspondiente a la fracción según el análisis granulométrico. Ahora, ¿cómo se calcula este PPR? Este PPR tienen que hacer un PPR para cada una de las fracciones. Entonces van a tener dos, el de la fracción 1 y de la fracción 2. Va a ser la masa final 1 entre la sumatoria de las masas, que sería la masa inicial 1 más la masa inicial 2. Todos estos datos se les va a proporcionar para que ustedes los realicen en el informe. Este es el error que generalmente se comete porque no se tiene seguro cómo hallar el PPR, pero esta es la fórmula que tienen que hacer. El resto de fórmulas lo van a encontrar en la APC, en la normativa que se les dio, y con eso
hacen el resto de los cálculos. Pero si tienen alguna duda, esta es la forma de hallar el PPR. Y por último, ese ensayo, ¿cómo va a afectar a la mezcla asfáltica? Es lo que se le explicaba a un principio. Eh, la fuerza de expansión que va a tener la hidratación y rehidratación de la sal va a hacer que se intente fracturar o romper el agregado. O si no, el agregado también va, por la fuerza del sulfato, como es un químico, va a querer desprenderse, va a querer, se va a hacer más pequeño. Entonces, esto va a simular que el pavimento ya ha estado un tiempo. O sea, ¿qué va a pasar con el agregado cuando pase un tiempo? Porque muchas veces se echa agua en la calle, entonces esto puede contener, agua contiene materiales químicos, como podría ser de las limpiezas de calles, hace cualquier cosa. Entonces, se tiene que saber que el agregado cuánto puede resistir a sulfatos químicos. Entonces, esta es la idea de ese ensayo. Y esos serían los cuatro ensayos que, que se les tenía que explicar hoy, con esto terminaríamos toda la parte de agregados. Y si no tengo mal, se les va a mandar los datos para que ustedes realicen los cálculos y los informes de estos cuatro ensayos, más los ensayos que se les explicó en la anterior clase, que si no tengo mal, creo que son otros cinco u otros cuatro. Entonces, se les va a mandar eso y se tiene que presentar un informe de todo esto de los agregados. Si no estoy mal,
Ya, si no se tiene ninguna duda, que se cortó un rato en internet, eh, acabaríamos. Se va a dar una clase más el otro jueves para las dudas que tengan de los ensayos y eso, se les va a mandar los datos entre hoy y mañana. Y si tienen alguna duda, sería directamente el jueves para sus ensayos. Sin mucho más, acabamos aquí.